vamos a ir directamente a hablar de otro tema muy importante. La salud mental en tiempo de crisis. ¿Cómo podemos afrontar emocionalmente el coronavirus? Vamos a hablar con el doctor Oliver Silva, es el presidente del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz, a quien voy a saludar en esta tarde. Doctor Silva, buenas tardes. Jimena Salcer lo saluda. Te cuido, me cuidas. ¿Cómo le va, Jimena? Un placer estar con ustedes. Doctor, sé que ahora la situación de ustedes también se puede decir que es pero importantísima en estos momentos. Estamos viviendo una situación muy complicada a nivel mundial, donde una de las crisis más grandes que está dando también es a nivel psicológico en el ser humano. Quiero, por favor, que me explique un poco cómo están los psicólogos colaborando, tanto a los pacientes con el teletrabajo y a través de las diferentes plataformas, como lo están haciendo. Bueno, nosotros estuvimos con una plataforma que era totalmente gratuita, pero lastimosamente por cuestiones técnicas y de logística ha caído el sistema porque llegó a colapsar. Imagínense que en algún momento tuvimos 100 interacciones por segundo. Entonces ahí se nota la demanda que hubo de parte de todo el público solicitando ayuda psicológica. ¿Esta demanda a qué se debe, Jimena? En que la cuarentena ha ido propiciando que se exacerben muchas patologías psicológicas que ya tenía la gente previamente a la cuarentena y da lugar a otro tipo de fenómenos que se está presentando, porque el mismo hecho de estar confinados hace que las relaciones familiares puedan volverse tensas. Se ha visto que ha habido bastante índice de violencia que ha aumentado, están exacerbándose, por ejemplo, patologías como las depresiones que habían previa, problemas de ansiedad, problemas que tenían que ver con personalidad. Entonces ha sido como que un boom en el sentido de que se ha expandido toda esta situación de la salud mental y es algo que nos preocupa bastante a nosotros como psicólogos. ¿Cómo ha sido la situación justamente de los pacientes? ¿Cómo se lleva, cómo se afronta estos momentos? Porque creo yo que como es algo que primera vez estamos viviendo nosotros, a nivel mundial, hemos sentido mucho de que, vamos a estar en cuarentena un mes, de pronto 15 días más, de pronto 15 días más, de pronto. Entonces, ese de no saber cuánto tiempo dura, cuándo me va a tocar a mí, a quién más próximamente le tocó a mi vecino, ahora yo, es esa ansiedad la que nos está carcomiendo como seres humanos. Y le cuento que no solamente es ansiedad, porque la ansiedad es cuando usted tiene esa sensación de ambigüedad, que no sabe qué le va a pasar, sino que ahora comienza a ver toda esa manifestación fisiológica. Entonces ya de una ansiedad se nos traslada a una angustia, se nos traslada a un pánico. Entonces cosas que la gente se le hace muy complicado ya estar en el confinamiento y suceden distintas cosas actualmente. Primero, como les mencionaba hace rato, se están exacerbando las patologías, por un lado. Por otro lado, la gente le está prestando como que más atención a lo físico. Entonces la gente está preocupándose por proveerse de medicamentos, de proveerse hasta las recetas caseras que la gente está viralizando y demás cosas. Pero la gente está descuidando el aspecto emocional, que es sumamente importante, Jimena. ¿Por qué? Porque una persona que está con un nivel de estrés altísimo, que está con una ansiedad a tope, entonces el sistema inmune baja y se predispone justamente a ser sujeto de cualquier enfermedad, ya sea este COVID que nos tiene a todos alarmados, o ya sea las otras enfermedades ocasionales y mucho más con el ingreso del invierno que estamos teniendo ahora. Y ahora hay distintas cosas que nosotros como psicólogos estamos bastante preocupados. Primero, queremos atender al público, pero se nos hace complicado porque la asistencia a los consultorios es difícil. Entonces estamos de alguna forma improvisando, haciendo las teleconsultas. Entonces los colegas están proporcionando sus números, la gente los está llamando y de alguna manera se está pudiendo dar este servicio a la población. Primera cosa es esa. La segunda cosa, hay personas que de alguna u otra manera necesitan una atención que no solamente sea esa contención de emergencia, sino muchas veces entrar en un proceso psicoterapéutico o un proceso que sea ya como de higiene cuando la persona ha pasado esta situación y pueda haber a la larga el estrés postraumático, porque esta situación llega a ser traumática y en algún momento, de una o de otra manera, va a ir brotando a futuro. Entonces el estrés postraumático no necesariamente va a ser inmediatamente al hecho, sino como su nombre lo indica, es post-crisis. Entonces, yo le planteo que la gente de aquí a 4, 6, 8 meses, 10 meses, tal vez un año va a comenzar a ir teniendo brotes de otro tipo de patología. Y eso es lo que nos preocupa. Ahora, con el personal sanitario hay una situación que también es alarmante. Sí. El personal sanitario, sean médicos, enfermeras, personal de asistencia, las fuerzas del orden y demás, en algún momento van a tener problemas
de funcionalidad profesional. ¿Qué significa esto? Llega la situación en que la persona comienza a quemar, este síndrome del quemado que se llama, existe un desgaste emocional en el que la persona puede ser que esté sana, entre comillas, pero a nivel psicológico la persona va a comenzar a presentar ciertos tipos de reacciones. Van a comenzar a presentar de repente aislamiento, soledad, depresión, y esto va a repercutir en la calidad de atención que se le pueda dar al usuario. Entonces, que el sistema de salud, que ya ha colapsado, lo sabemos, porque lo estamos viendo, no hace falta muchas veces que nos lo digan las autoridades, porque lo vemos cuando la persona va y le dice, no me aceptaron porque estaba todo lleno. Entonces sabemos que esto ya colapsó. Entonces ahora nos preocupa el resto de las cosas que se vienen. A nivel mundial, Jimena, se han hecho ya estudios de las mismas Naciones Unidas, de la Organización de la Salud, en Europa, que han pasado una crisis tremenda, que el problema de la salud mental es la próxima crisis que se nos viene encima. Ahora, aquí yo le planteo distintas cosas. Primero, más allá de que es necesario e imprescindible cuidar nuestra salud física, tenemos que tomar conciencia de nuestra salud psicológica, nuestra salud mental, porque una persona que está equilibrada es menos susceptible de enfermarse. Una persona que va teniendo quiebre en lo emocional, en lo afectivo, en lo relacional, va a ser propensa a desarrollar algún tipo de enfermedad, y especialmente el sistema inmune baja, y de ahí es donde va a entrar este virus. Primera cosa. La segunda cosa, que las personas comiencen de alguna manera a exigir que nuestras autoridades comiencen a tocar ese elemento. En esta famosa situación de que se entregan ítems, le cuento que en los 721 que se entregó no existe ni un solo psicólogo que se haya contratado. Y yo he recibido personalmente, les digo, llamados de personas del sector de salud que solicitan que se los ayude, que se los apoye, que se los contenga. Y no tenemos nosotros eso. Entonces, hay una situación que es crítica en el sector del colegio, nosotros como colegio de psicólogos, en la que nuestros colegas están trabajando, pero llega un momento donde también existe un desgaste de ellos. Porque yo le planteo, de repente puede ser feo lo que le diga, pero es necesario decirle las cosas de frente. Sí, sí, sí. Tenemos gente que está trabajando de voluntarios en ciertas reparticiones públicas, y eso nos molesta. ¿Por qué? Porque se están tomando en cuenta a los otros profesionales sin desmerecerlos, porque son muy necesarios, pero también que se comience a tomar en cuenta al profesional psicólogo, que es quien podría ser de muchísima ayuda, tanto para el personal sanitario, para las fuerzas del orden, para las personas que están necesitando lo que ya están internadas, o las personas que están recuperando, o el público en general. Y lastimosamente nuestro sistema de salud, ni municipal, ni gubernamental, ni estatal, están queriendo tomar en cuenta al psicólogo. Esto nos preocupa sobremanera, y nosotros de alguna forma queremos que también la población manifieste esa necesidad. Nosotros tenemos toda la voluntad, todo el deseo de ayudar, pero también necesitamos que se nos tome en cuenta y que se nos vaya incluyendo en los distintos niveles de atención, ya sea en la atención de crisis que podemos hacer desde la casa. Entonces no hay riesgo de que la persona se contagie, de la situación que se está dando en los niveles de salud, en lo que la persona acude a un centro de salud, pero si no está este profesional psicólogo, ¿quién lo va a atender? Sabemos que trabajamos por distintas especialidades, y el especialista en esta salud mental es el psicólogo. Se necesita que el psicólogo vaya entrando en estos niveles para que de alguna forma pueda contener, pueda intervenir y pueda de alguna forma ser un paliativo en esta situación. Es una situación que nos preocupa sobremanera. Es totalmente cierto lo que habla, doctor, y permítame por favor acotar a eso. He visto en casos, es más, tengo contactos con mucha gente que trabaja en primera línea, tanto enfermeras como doctores, que vamos a ser reales, más del 50% ya está infectado de coronavirus, de entre médicos, enfermeras de los diferentes hospitales, y los que quedan, que son los que tienen que trabajar doble turno al día, se han llegado hasta enfermar, pero psicológicamente. Es por lo que deben estar todo el tiempo con la enfermedad y ellos sintiendo cosas cuando llegan a su casa, ya sea un dolor de espalda o algo así, y creen que están con el COVID justamente. Entonces, un tratamiento psicológico es, pero importantísimo, porque si el otro 50% de los hospitales, enfermeros y médicos se enferman, entonces, ¿qué hacemos con toda la gente que va a todavía seguir llegando enferma? Exacto, Jimena. ¿Sabe qué? Yo mismo tengo muchas amistades en el sector de salud, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, bioquímicos, y lastimosamente no se les está tomando en cuenta eso. Entonces, este médico
que está ahí en la primera línea, en esa línea de fuego, vamos a decirlo así, tiene miedo de volver a su casa, porque él tiene esposa, tiene hijos, tiene un padre, una madre anciano, y él ya se halla susceptible porque tiene ese horror, no ya miedo, ya horror de llegar a su casa y de repente ser un agente de contaminación en su hogar. Yo tengo amigos que le cuento que están durmiendo en su auto porque están aterrorizados, no quieren entrar a su casa, llegan, se bañan atrás en el cuarto de servicio de repente y están durmiendo como en campamento en su propia casa. Están aterrorizados porque no quieren ni siquiera entrar a su casa, por dos cosas, porque esto a nivel mental afecta, por un lado, y por otro lado, porque sabemos que no existen en muchos lugares las condiciones de bioseguridad y este personal también está sufriendo esa inseguridad. Por lo tanto, la gente me ha dicho, escucha, Oliver, me da miedo llegar a mi casa. Llego a mi casa y cuando mis hijos quieren venir a abrazar, yo tengo que verlos por la ventana, me dicen. Claro. Y es una cosa terrible porque me dice, yo me quebro, pero ni siquiera puedo llorar delante de mis hijos, porque mis hijos son chicos. Entonces tengo que entrarme al fondo, bañarme en el fondo y dormir en mi auto. Entonces, Doctor Silva, quiero que le deje un mensaje justamente tanto para el personal médico como también a la sociedad boliviana, justamente por este momento antes que tengamos que irnos porque en momentos más tenemos que mostrar las noticias. Perfecto. 3 cosas, Jimena. Primero, a la población en general. No descuiden el aspecto emocional, el aspecto afectivo, el aspecto de relación. Porque muchas veces por querer cuidar solamente el aspecto físico, descuidamos lo otro y ahí es donde de repente puede entrar esa vulnerabilidad y puede afectar al personal médico, de salud, de enfermeras, bioquímicos y demás profesionales. Ayúdennos para que podamos ayudarlos a ustedes. Queremos nosotros ser partícipes con ustedes, pero permítannos entrar. Si a nosotros el Estado no nos escucha, a ustedes tal vez los escuchen. Ustedes soliciten que nos podamos acompañar entre todos. Y a las autoridades, tómennos en cuenta, porque aquí suceden 2 cosas. Ustedes están manejando todo el sistema de salud actual y lastimosamente, se lo voy a decir así, lo están manejando de repente mal, porque no estamos teniendo muy buenos resultados. Sabemos que existen muchas carencias, pero también comiencen a tomar en cuenta la otra epidemia que se les viene, que es la de la salud psicológica de la población. Ese enemigo que tampoco no lo pueden ver. Entonces, solidarícense con la población que necesita de ese psicólogo que puede estar en esta línea también colaborando con la población de su personal de salud. Te agradezco, gracias, Jimena, por el tiempo que me está prestando. No, muchísimas gracias, doctor Silva. Ahí estaba el presidente del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz. ¿Cómo afrontar en este tiempo de crisis la parte psicológica, que debe ser lo primero que debemos ver en estos momentos con el COVID-19? Te cuido. Me cuidas. Juntos detendremos al coronavirus. Red 1. Contigo, cada vez mejor.